La escena más importante de Invicto sucede cuando Yuri Boyka deja de ver una prisión y empieza a verla como un gimnasio, obligado a trabajar como esclavo en una construcción, rodeado de hombres agotados que solo esperan el momento de descansar. Boyka toma una decisión que cambia por completo la manera de mirar el cansancio. Donde todos ven una carga, él ve entrenamiento. Donde todos ven una pérdida de tiempo, él ve una oportunidad para fortalecerse. ¿Y qué tal si el lugar del que tanto le pedimos a Dios que nos saque es precisamente el lugar donde Él nos está preparando? Muchas veces vivimos esperando que Dios cambie nuestras circunstancias para empezar a crecer. Decimos, cuando tenga más tiempo voy a seguir a Dios, cuando encuentre un mejor trabajo voy a dar comida a los pobres, cuando las cosas se acomoden voy a empezar a crecer. Y sin darnos cuenta pasamos años esperando el momento perfecto, mientras Dios intenta enseñarnos que el momento perfecto es precisamente este. Porque Dios nunca necesitó escenarios perfectos para formar a sus hijos. Nunca esperó que desaparecieran los problemas para comenzar a trabajar en una persona. Casi siempre eligió el lugar más incómodo para hacer su obra más profunda. En la Biblia encontramos un personaje que se llama José, que aprendió a gobernar, pero primero en una prisión. Daniel conoció la fidelidad de Dios, pero dentro de un foso lleno de leones. Pablo escribió algunas de las cartas más importantes del cristianismo, pero lo hizo en una cárcel. Y Jesús realizó la obra más grande de toda la historia, pero sobre una cruz. Nosotros llamamos pérdida a los lugares donde Dios llama preparación. Nosotros llamamos retraso a los lugares donde Dios llama formación. A veces vemos ciertos lugares de castigo, donde Dios está construyendo nuestro carácter. Porque Dios nunca desprecia un desierto, nunca desperdicia una prisión, nunca desperdicia una espera. Pablo escribió una exhortación que parece sencilla, pero que contiene una profundidad inmensa. En la Biblia dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Porque llega un momento donde hacer lo correcto también cansa. Cansa seguir siendo honesto cuando la mentira parece avanzar más rápido. Cansa perdonar una y otra vez. Cansa servir en medio de personas desagradecidas. Cansa amar cuando no recibís el mismo amor de vuelta. Y quizás esa sea una de las estrategias más silenciosas del enemigo. No necesita convencernos de abandonar a Cristo de un día para el otro. Le alcanza con que nos cansemos lentamente. Porque una persona cansada empieza a bajar los brazos, deja de orar con la misma intensidad, deja de servir con la misma alegría. La fe se va apagando y sin darnos cuenta empezamos a creer que todo lo que hicimos fue en vano. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice con una firmeza extraordinaria que nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. Cada acto de obediencia, cada oración que nadie escuchó, cada vez que elegimos la verdad cuando la mentira parecía más fácil, y el Dios que ve en los secretos jamás deja sin fruto una obediencia sincera. En la película todos cargaban las mismas piedras, todos respiraban el mismo polvo, todos soportaban el mismo calor. Pero no todos salían iguales al terminar la jornada. El trabajo era el mismo. Lo que cambiaba era la mirada. Mientras unos solamente cargaban peso, Boyka entendía que cada esfuerzo estaba preparándolo para algo mayor. Y esa diferencia lo cambiaba todo, porque las circunstancias no siempre determinan quién vas a ser. Muchas veces es la actitud con la que atravesamos esa circunstancia la que termina definiendo nuestro carácter. Eso mismo ocurrió con José. La prisión no cambió inmediatamente, las cadenas seguían ahí, las paredes seguían siendo las mismas, pero José nunca dejó de servir, nunca dijo cuando salga de acá recién voy a hacer las cosas bien. Sirvió en la cárcel como si estuviera sirviendo delante de Dios. Administró una prisión como si estuviera administrando un reino. Y cuando llegó el momento de gobernar Egipto, Dios no tuvo que empezar a prepararlo. Ya lo había preparado durante años, en un lugar donde nadie lo veía. Aun cuando nadie mira lo que hacemos en obediencia, Dios observa con el mismo interés que hacemos delante de miles de personas. El mundo celebra escenario, pero Dios mira los lugares secretos. El mundo aplaude los resultados, pero Dios honra la fidelidad. Nosotros miramos el momento en que David derrota a Goliat. Dios había estado observando a David mucho antes, cuando cuidaba ovejas en un campo donde nadie conocía su nombre. Boyka cargaba piedras esperando volver a pelear. Cristo cargó una cruz sabiendo que iba a morir. Humanamente todo parecía una derrota, el cielo guardó silencio, los discípulos huyeron, la multitud se burló. Parecía que 3 años de amor, de milagros y de verdad terminaban clavados en un madero. Pero Dios estaba haciendo lo que nadie podía ver, porque el reino de Dios siempre trabaja primero en lo invisible. La cruz parecía el final y terminó siendo el comienzo. Si Dios fue capaz de convertir la mayor injusticia de la historia en la mayor manifestación de su gloria, ¿quiénes somos nosotros para pensar que nuestra obediencia será estéril?
Quizás vemos una espera totalmente interminable, sin embargo, Él está preparando la cosecha. Por eso Pablo escribió: vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No porque siempre veamos resultados, no porque todos reconozcan nuestro esfuerzo, sino porque todo lo que se entrega a Cristo entra en la eternidad. Y nada de lo eterno se pierde. Cada oración en secreto, cada acto de fidelidad, cada vez que elegimos obedecer cuando era más fácil rendirnos. Todo quedó delante de sus ojos, nada cayó al suelo, porque nuestro Dios no es solamente el Dios de la recompensa, es el Dios que recuerda. Y llegará aquel día que vamos a comprender todo aquello que llamábamos peso. Simplemente era el cincel con el que Él estaba esculpiendo a Cristo en nosotros. Entonces ya no importará cuánto cargamos, sino para quién lo cargamos. Porque al final la mayor victoria no será haber escapado del sufrimiento, sino haber permanecido fieles hasta escuchar la única voz que realmente importa, diciéndonos: bien, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y ahí entenderemos que ninguna cruz llevada por amor a Cristo jamás fue en vano.